Buenas a todos, en esta presentación vamos a continuar con la segunda parte de endocrinología. Vamos a tratar la patología de estos tres órganos glandulares, de paratiroides, páncreas endocrino y suprarrenales. Vamos a comenzar con las paratiroides. Como ustedes saben, las glándulas paratiroides son 4, se encuentran a nivel del cuello por detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides, son 2 superiores, 2 inferiores y su principal función es la de la regulación u homeostasis de la concentración plasmática del calcio dentro de los parámetros normales. Esto se logra aumentando la reabsorción tubular a nivel renal de calcio para mantener el calcio libre, aumentando la conversión de la vitamina D activa en los riñones, aumentando la excreción urinaria de fosfato y disminuyendo la concentración sérica de fosfato. Potencia entonces la absorción digestiva de calcio. Por otro lado, sabemos que a nivel histológico está compuesto por dos tipos de células, las células principales y las oxífilas. Su peso promedio, como dice en el cuadrito, sería entre 30 a 40 miligramos. Bueno, a nivel histológico, ustedes tienen que saber que son las células más predominantes, son poligonales, con núcleos redondos, centrales, de citoplasma rosado claro, y en algunas ocasiones adoptan un aspecto de agua clara, ¿sí? Eso se debe a la presencia de grandes cantidades de glucógeno en el citoplasma. Además poseen gránulos de secreción de hormona paratiroidea, que como recordarán es una hormona hipercalcemiante, ¿sí? Abriendo un paréntesis, recuerden que en su contrapartida está la calcitonina, que es una hormona sintetizada por las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides, ¿sí? Y esta, la calcitonina, es hipocalcemiante, y entre la calcitonina y la paratormona serían las encargadas de regular el metabolismo del calcio. Bueno, por otro lado, las células oxífilas son más grandes que las principales y tienen un citoplasma eosinófilo, como vemos acá en esta imagen a nivel superior derecho. Vamos a empezar hablando de hiperparatiroidismo primario, que como su nombre lo dice, el origen de esta patología radica básicamente en la propia glándula, ¿sí? Produciendo secreción excesiva y autónoma de la paratormona, causando importante hipercalcemia. La causa principal es el adenoma solitario, pero también tenemos otras etiologías como la hiperplasia primaria y carcinoma paratiroideo, que lo vamos a hablar dentro de un ratito, que también provocan este tipo de patología. También tenemos causas genéticas o familiares como el síndrome de NEM tipo 1 y tipo 2, que lo vamos a tratar con mayor posterioridad. También la evolución clínica es importante saberlo. Estos pacientes sufren fracturas patológicas, suelen hacer nefrolitiasis a repetición, también a nivel digestivo, pancreatitis, úlceras pépticas, cálculos biliares, y se ha descrito a nivel del sistema nervioso central cuadros de depresión, convulsiones, debilidad y cansancio. Estos pacientes están más predispuestos a hacer calcificación de las válvulas aórtica y mitral. El hiperparatiroidismo secundario es causado por cualquier trastorno que produzca hipocalcemia crónica y en consecuencia lleva a una hiperactividad compensadora de las glándulas, ¿sí? La primera causa del hiperparatiroidismo secundario es la insuficiencia renal y esto se debe a que está asociado con una disminución en la excreción de fósforo produciendo hiperfosfatemia y esto reduce en forma directa la concentración de calcio sérica. Esto último es estímulo, ¿sí?, para las glándulas paratiroides. También se ha descrito que la vitamina D tendría un efecto supresor en el crecimiento de la glándula paratiroides y de la secreción de paratormona, con lo que su deficiencia relativa favorecería la hiperplasia de la glándula, ¿sí? Por otro lado, tenemos la calcifilaxia, que es un proceso provocado por calcificación vascular que provoca daño isquémico tanto en la piel como en otros órganos. En el caso de la osteodistrofia renal, es un conjunto de alteraciones morfológicas del tejido óseo asociado a insuficiencia renal crónica, ¿sí?, por las hormonas que generan el metabolismo del calcio y fósforo. El hipoparatiroidismo se caracteriza por una disminución en la secreción de la hormona paratiroidea y por lo tanto produce una importante hipocalcemia, ¿sí?
Puede estar provocada por extirpación inadvertida en una cirugía de tiroides. La causa puede ser también autoinmune o por una ausencia congénita de las glándulas. La clínica es importante, estos pacientes padecen tetania, irritabilidad neuromuscular, a nivel psicológico podemos decir, inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, estado confusional, alucinaciones y psicosis, a nivel oftalmológico, cataratas por la calcificación del cristalino, a nivel del sistema nervioso central, un trastorno del movimiento de tipo parkinsoniano por la calcificación de los ganglios de la base, hipertensión intracraneal con papiledema, y a nivel cardiológico, prolongación del QT en el electrocardiograma. El pseudohipoparatiroidismo es un trastorno hereditario caracterizado por la presencia de hipocalcemia e hiperfosfatemia con concentraciones de paratormona aumentada por lo general, pero también puede estar normal. ¿Sí? Está causado por una resistencia de los órganos diana a las acciones de la paratormona, pero también puede haber resistencia de los órganos diana a la TSH y a la relación de folículo estimulante luteinizante, ¿sí? Además de la paratormona. Bueno, vamos a empezar a hablar de una de las causas de hiperparatiroidismo primario. Recuerdan que dijimos la hiperplasia primaria. Bueno, en este caso se trata de un agrandamiento de la glándula, puede ser esporádico o formar parte de un componente del síndrome NEM, que después lo vamos a hablar. Suelen estar afectadas las 4 glándulas, pero puede haber asimetría con conservación de 1 o 2 glándulas, ¿sí? No llega a sobrepasar el gramo de peso y lo importante es a nivel microscópico, ¿sí? Que vamos a observar una hiperplasia de las células principales en forma difusa o multinodular. Pueden haber también hiperplasia de células claras, pero es lo menos frecuente. También vamos a encontrar islotes de células oxífilas y bandas fibrosas que rodean estos nódulos y grasa en el estroma, que suele ser escaso. En cuanto a los adenomas paratiroideos, habíamos dicho que es la principal causa del hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Suelen ser lesiones solitarias, a nivel macroscópico se observan como nódulos oscuros a rojo amarronado, de consistencia blanda, bien circunscripto, rodeado por una cápsula, y a nivel microscópico están formados estos adenomas por células principales, poligonales uniformes, con núcleos centrales pequeños. Pueden haber algunos nidos de células oxífilas, ¿sí? Pueden haber figuras mitóticas, pero son infrecuentes, y en este caso el pleomorfismo nuclear no es un criterio de malignidad. No sé si se observa mi puntero, pero estoy marcando en la imagen de la macroscopía que está a nivel del margen superior izquierdo. Esta lesión nodular carnosa es un nódulo único, bien circunscripta, rodeado por una cápsula. A nivel de la microscopía, que está en el margen superior derecho, podemos ver esta lesión nodular separada del parénquima normal por una cápsula, ¿sí? A mayor detalle, más a la derecha, podemos ver las células principales, esta proliferación con citoplasma amplio, claro, poligonales, con núcleos redondos sin atipía, ¿sí? Que se disponen en nido de apariencia sólida. Vamos a hablar de la tercera causa del hiperparatiroidismo primario, que es el carcinoma paratiroideo, ¿sí? Es una neoplasia maligna formada por masas irregulares blanco-grisáceas que pueden superar los 10 gramos de peso. A nivel microscópico son lesiones que pueden ser o bien circunscriptas o claramente invasivas, ¿sí? De disposición nodular o trabecular, la cápsula es bien fibrosa, densa, y el criterio diagnóstico de malignidad en este caso va a estar basado en las metástasis, ¿sí? En la metástasis a distancia y en la invasión de tejidos adyacentes. A nivel de la macroscopía podemos observar una masa irregular de aspecto heterogéneo, sólido. A nivel de la microscopía, que es la imagen que está en el borde superior derecho, vemos una proliferación de células claras o ligeramente eosinófilas poligonales, núcleos hipercromáticos pleomórficos, ¿sí? Con presencia de mitosis,
En la imagen que tenemos en el medio a nivel inferior vemos cómo se infiltra la cápsula, y también podemos ver septos de tejido fibroesclerosado. En esta segunda parte de la presentación vamos a referirnos a páncreas endocrino, específicamente a la parte de neoplasias, ya que la parte de diabetes y lo metabólico lo vieron en patología 1. En cuanto al insulinoma, es un tumor endocrino pancreático funcionante, más frecuente, específicamente de las células beta. Son tumores benignos, solitarios, pueden ser múltiples y son productores de insulina, provocando cuadros importantes de hipoglucemia. Estos pacientes suelen cursar con estupor, pérdida de conocimiento, confusión, y los episodios son precipitados por ayuno o por ejercicios prolongados. Estos pacientes mejoran con la alimentación, ¿sí? Los carcinomas representan el 10% y se diagnostican por invasión local o metástasis. A nivel macroscópico, los tumores son solitarios, suelen ser nódulos pequeños, menores a 2 centímetros, son encapsulados de color rojo amarronado, y microscópicamente se puede observar islotes gigantes con conservación de los cordones regulares de células monótonas, ¿sí? También vamos a observar acumulación de sustancia amiloide. A nivel macroscópico podemos observar que son lesiones nodulares, pequeñas, podemos ver la comparación con respecto a la mano, y a nivel microscópico podemos observar estos nidos de células monótonas con núcleos redondos, ¿sí? Y por fuera de esta lesión podemos ver el depósito de sustancia amiloide. En cuanto a los gastrinomas o síndrome de Solinger-Ellison, son tumores productores de gastrina que se localizan en duodeno, partes blandas peripancreáticas y también en el páncreas, en lo que se llama triángulo del gastrinoma, que después les voy a mostrar una imagen para que se entienda bien, ¿sí? Existe una asociación entre las lesiones en las células de los islotes del páncreas con hipersecreción ácida y ulceración péptica grave, ¿sí? Son localmente invasivos, pero también metastatizan a distancia. El 25% de los pacientes con gastrinomas están asociados a otros tumores endocrinos, formando parte del síndrome de NEM1. En este caso, los gastrinomas suelen ser múltiples, mientras los gastrinomas esporádicos suelen ser únicos, ¿sí? Histológicamente son benignos y clínicamente presentan hipersecreción ácida gástrica en forma extrema que produce ulceración péptica, ¿sí? Las úlceras gástricas y duodenales suelen ser múltiples en estos pacientes y pueden localizarse en yeyuno. Si el 50% de estos pacientes cursan con diarrea. Como les comentaba hace un ratito sobre el triángulo del gastrinoma, es un área anatómica comprendida por 3 ángulos. El ángulo superior, o número 1 como figura ahí en la imagen, corresponde a la unión del conducto cístico con el conducto hepático común. A nivel del ángulo inferior, o número 2 como figura en la imagen, está formado por la unión entre la segunda y tercera porción del duodeno, y a nivel del ángulo medial corresponde por la unión del cuello y cuerpo al páncreas, ¿sí? Al lado hacia la derecha podemos observar la imagen microscópica. Vemos que son tumores benignos conformados por células epiteloides dispuestas en trabéculas o nidos, ¿sí? Separados por estroma muy vascularizado. No se observan atipías ni mitosis, y a nivel macroscópico podemos observar una formación tumoral encapsulada de consistencia blanda, pardo rojiza. Llegando al final de la segunda parte de esta presentación, vamos a hablar de los síndromes NEM, que son muy tomados, o neoplasias endócrinas múltiples. Son un grupo de enfermedades hereditarias con lesiones proliferativas en múltiples órganos endocrinos que aparecen en formas sincrónicas, o sea al mismo tiempo, o metacrónicas en distintos momentos. Suelen ser multifocales refiriéndose a dentro del mismo órgano. Suelen estar precedidas por una fase asintomática de hiperplasia. Se caracterizan por ser tumores muy agresivos y recidivantes y aparecen a una edad más temprana. En cuanto al NEM1 o síndrome de Werner, se caracteriza por anomalías en las paratiroides, páncreas e hipófisis o pituitaria. Por esta razón se la llama regla de las 3P. A nivel de las paratiroides se observa un hiperparatiroidismo primario causado por adenomas o hiperplasias, ¿sí? Y aparecen por encima de los 40 años. A nivel del páncreas
causados por tumores endocrinos del páncreas, que son funcionantes, agresivos, muy metastazizantes. Los más frecuentes asocian el síndrome de Solinger-Ellison, o sea, un gastrinoma con insulinomas, ¿sí? Y este último con manifestaciones neurológicas e hipoglucemia. A nivel de la hipófisis, el más frecuente de los tumores causantes o formando parte de este síndrome NEM1 es el prolactinoma. A nivel del duodeno, es la localización más frecuente de los gastrinomas en este síndrome, ¿sí? También hay otros tumores asociados como el tumor carcinoide, adenomas tiroideos, lipomas. En el caso del síndrome NEM1, está causado por mutación en el gen supresor tumoral NEM1 que codifica la proteína llamada menina, ¿sí? Y la clínica, más o menos como veníamos diciendo hace un ratito, pacientes con hipoglucemias a repetición por la presencia de los insulinomas, las úlceras pépticas por la presencia de los gastrinomas, ¿sí? La nefrolitiasis por el hiperparativismo primario, o sea, la hipercalcemia, y el exceso de prolactina por el tumor hipofisial. En cuanto al NEM2, se subdivide en 3 síndromes: NEM2A, 2B y el carcinoma medular de tiroides de tipo familiar, ¿sí? En cuanto al NEM2A, se caracteriza por feocromocitomas que suelen ser bilaterales y extraadrenales, el carcinoma medular de tiroides e hiperplasia paratiroidea, ¿sí? Se describe que la mutación sería en el protoncogen RET. A nivel del NEM2B, presentan carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma, y se acompaña de neuromas o ganglioneuromas en la piel, mucosa oral, ojos, aparato respiratorio y digestivo. Se describe también un hábito marfanoide con aumento en la longitud del esqueleto axial y articulaciones hiperextensibles, ¿sí? Y en este caso la mutación a nivel genética sería por una sustitución puntual en el mismo gen, ¿sí? En el gen RET. A nivel del carcinoma medular de tiroides familiar, es una variante del NEM2A con predisposición notable solo del carcinoma medular de tiroides, ¿sí? Y aparece en la edad avanzada y su evolución suele ser más indolente. Bueno, y llegamos a la tercera parte de esta presentación. Vamos a hablar de las patologías de glándulas suprarrenales. Bueno, en esta imagen podemos observar un esquema de la corteza y médula adrenal y las hormonas que produce. A su derecha puse una imagen histológica para que se pueda observar bien en comparación con el dibujo. Las glándulas adrenales o suprarrenales son órganos endocrinos pares, ¿sí? La corteza tiene 3 zonas. Una de ellas es la glomerular, que sintetiza los mineralocorticoides. Después tenemos la fasciculada, que sintetizan los glucocorticoides. Y después la reticular, que comparte en cierta forma la síntesis de glucocorticoides en menor grado, y básicamente se ocupa de la síntesis de esteroides sexuales como estrógenos y andrógenos. Y a nivel de la médula suprarrenal está formada por células cromáfinas, ¿sí? Que estas son células neuroendocrinas y que sintetizan catecolaminas, principalmente la adrenalina, ¿sí? Y también podemos observar células de sostén, o lo que se llama también sustentaculares. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las patologías de corteza suprarrenal. Entonces, con respecto a la hiperfunción, vamos a hablar de estas patologías. Los síndromes de hiperfunción son causados por una producción excesiva de las principales hormonas de la corteza. Si el exceso es de cortisol, se va a desarrollar un síndrome de Cushing. Si el exceso es de aldosterona, se va a desarrollar un hiperaldosteronismo. En el caso de los síndromes adrenogenitales o virilizantes, son causados por un exceso de andrógenos. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal, hace referencia a una hipofunción que puede estar causada por una enfermedad primaria o secundaria, ¿sí? Dentro de las primarias tenemos la crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal aguda y la crónica o síndrome de Addison. Y por último, la insuficiencia suprarrenal secundaria. Y por último, vamos a hablar un poco sobre las neoplasias córtico suprarrenales. El síndrome de Cushing
se produce por alteraciones que aumentan la concentración de glucocorticoides de causa exógena o endógena, afecta en su mayor proporción a las mujeres. Las glándulas se caracterizan por tener un grado variable de hiperplasia cortical nodular, responsable de este hipercortisolismo, ¿sí?, causado por una concentración elevada de ACTH. Esta concentración elevada estaría dada por la presencia de un microadenoma hipofisario, productor de ACTH, o también se han descrito macroadenomas subyacentes. En ocasiones infrecuentes también se han descrito hiperplasia de células corticotropas, ¿sí?, por estimulación excesiva de ACTH en forma primaria o secundaria por un tumor productor de la hormona corticotrofina. El 70% de los adenomas hipofisarios son secretores de ACTH, el 10% por tumores no hipofisarios, ¿sí?, y también se ha descrito una independencia de la secreción de ACTH, aproximadamente el 10% de los adenomas suprarrenales y el 5% de los carcinomas suprarrenales. Bueno, en este cuadro se describe un poco las causas endógenas con respecto a la secreción dependiente o independiente de ACTH. Las lesiones principales se encuentran en la hipófisis y en las glándulas suprarrenales. A nivel de la hipófisis se puede observar un cambio hialino de Krug o acumulación de filamentos intermedios de queratina en el citoplasma de las células productoras de ACTH, y a nivel de las suprarrenales podemos observar atrofia cortical, hiperplasia difusa, hiperplasia macro o micronodular o adenoma o carcinoma, ¿sí? Cuando el síndrome está causado por corticoides exógenos, la supresión de ACTH endógena produce atrofia de la corteza, ¿sí?, a nivel bilateral por falta de estimulación de la zona fascicular y reticular. En el caso del síndrome de Cushing dependiente de la secreción de ACTH, se produce una hiperplasia difusa, ¿sí? Ambas glándulas aumentan de tamaño, la corteza presenta engrosamiento difuso y nodular, la zona reticular es pobre en lípidos, se observan células eosinófilas compactas rodeadas por una zona exterior de células vacuoladas ricas en lípidos, y en la hiperplasia macronodular las suprarrenales son sustituidas casi por completo por nódulos prominentes de diversos tamaños, ¿sí?, por lo general mayor de 3 centímetros. Contienen una mezcla de células ricas y pobres en lípidos, y en el caso de la hiperplasia micronodular está formado por micronódulos oscuros de 1 a 3 milímetros y zonas interpuestas atróficas, ¿sí? Se cree que este pigmento sería la lipofucsina. En cuanto a las neoplasias córtico-suprarrenales primarias, pueden ser benignas o malignas. Son más frecuentes en las mujeres a partir de la cuarta a quinta década. ¿Sí? En cuanto a los adenomas, son tumores amarillos rodeados de una cápsula delgada, suelen pesar menos de 30 gramos y están formados por células similares a las de la zona fascicular normal. En cuanto a los carcinomas, son tumores más grandes, no encapsulados y suelen pesar por encima de 200 gramos con características anaplásicas. Recordar que los tumores funcionantes, sean benignos o malignos, la corteza de ambas adrenales están atróficas, ¿sí?, por la supresión de la ACTH endógena, dada por la elevada concentración del cortisol. En esta filmina podemos observar varias imágenes macroscópicas, ¿sí? La primera, que está a nivel superior, podemos ver una glándula adrenal normal con respecto a la que se encuentra por debajo de ella, que se encuentra agrandada, ¿sí? Podemos ver que la corteza se observa amarillenta, gruesa, con mínimas nodularidades, ¿sí? Y con respecto a la imagen que se encuentra a nivel inferior de la filmina, podemos ver micronódulos pigmentados, podemos ver la comparación entre la macroscopía y la microscopía. Los síntomas del Cushing suelen desarrollarse y manifestarse en forma lenta. En las fases iniciales suele haber aumento de peso e hipertensión. El patrón característico es la obesidad central, o sea, a nivel del tronco, con extremidades delgadas, y esto se debe a la atrofia muscular proximal. También otra particularidad es la presencia de cara de luna llena y joroba de búfalo. Esto es una acumulación de grasa en la región posterior del cuello y espalda. Recordar que los glucocorticoides inducen gluconeogénesis e inhiben la captación celular de glucosa, ¿sí?, produciendo una diabetes secundaria. También
Hay efecto catabólico, esto es la pérdida de colágeno y de resorción ósea, por lo tanto, estos pacientes tienen una piel más fina, frágil, las heridas cicatrizan mal, tienen estrías abdominales y también presentan osteoporosis con mayor propensión a las fracturas. Otra cosa importante a recordar es que los glucocorticoides son inmunosupresores, entonces estos pacientes tienen mayor riesgo de infecciones. A nivel mental presentan trastornos del cambio de ánimo, depresión, psicosis y otros trastornos a nivel endocrinológico son los trastornos menstruales y la presencia de hirsutismo. El hiperaldosteronismo primario es un trastorno caracterizado por una secreción excesiva de aldosterona en forma crónica. Puede ser primario o secundario. El trastorno primario se debe a una producción autónoma excesiva que suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la consecuente reducción de la renina plasmática. La principal causa es tumoral y la hipertensión es la manifestación más frecuente. Se puede dar por 3 mecanismos. Por un lado, idiopático bilateral, que es el 60% por una hiperplasia nodular bilateral de las glándulas adrenales, causado por una mutación en la línea germinal que codifica para el canal de potasio. Por otro lado, una neoplasia a nivel córtico suprarrenal, que es el 35% de los adenomas solitarios productores de aldosterona o síndrome de Cohn, esto es muy preguntado, o con menor frecuencia un carcinoma. Y por tercero, el tercer mecanismo, un hiperaldosteronismo corregible con glucocorticoides, de causa familiar primaria, dado por alteraciones genéticas. Recordar además que la hipertensión produce también retención de sodio, pérdida urinaria de potasio, con o sin hipopotasemia y alcalosis metabólica. Eso es importante. Esta imagen es un poco lo que recién estábamos describiendo, el hiperaldosteronismo idiopático, el adenoma o la corrección con glucocorticoides altera la concentración de aldosterona y esto afecta el metabolismo a nivel renal del potasio y del sodio. Los adenomas productores de aldosterona suelen ser pequeños, menores de 2 centímetros, solitarios, bien delimitadas, suelen aparecer por encima de la cuarta década, son más frecuentes en las mujeres. Al corte presentan un color amarillo brillante, contienen células corticales cargadas de lípidos y puede haber ligero pleomorfismo nuclear y celular, pero suelen ser uniformes en tamaño y forma. Presentan inclusiones citoplasmáticas eosinófilas laminadas, llamados cuerpos de espironolactona. No suelen suprimir la secreción de STH, por lo que la corteza contralateral y suprayacente no están atróficas. En el caso de la hiperplasia idiopática bilateral, se caracteriza por una hiperplasia difusa, localizada, de células similares a la de la zona glomerular normal, y suele ser en forma de cuña, se extiende desde la periferia hacia el centro de la glándula. En el caso del trastorno secundario, la liberación de aldosterona está regulada por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se produce un aumento de renina plasmática cuando hay un descenso en la perfusión renal, hipovolemia a nivel arterial, edema y embarazo. En cuanto a los síndromes adrenogenitales, son anomalías de la diferenciación sexual, como la virilización o feminización, causadas por trastornos gonadales primarios o por trastornos suprarrenales primarios. La corteza suprarrenal secreta 2 sustancias que se convierten en testosterona en los tejidos periféricos. En el caso de la ACTH, regula la síntesis de andrógenos, por lo que un exceso en la secreción puede deberse a un síndrome puro o a un componente en la enfermedad de Cushing. La causa suprarrenal de exceso de secreción de andrógenos son las neoplasias córtico-suprarrenales y otros trastornos denominados hiperplasia suprarrenal congénita. Las neoplasias córtico-suprarrenales están asociadas a virilización y son carcinomas suprarrenales secretores de andrógenos, más frecuentes que los adenomas. Suelen asociarse a hipercortisolismo, en el caso del síndrome mixto. Y en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, se debe a diversas patologías metabólicas hereditarias en forma autosómica recesiva, caracterizada por la deficiencia o ausencia total de la enzima 21-hidroxilasa.
La deficiencia de la 21-hidroxilasa da lugar a un aumento en la producción de andrógenos, provocando virilización, y por otro lado disminuye la síntesis de cortisol. Por lo tanto, esto lleva a un aumento de la ACTH, produciendo hiperplasia suprarrenal, ¿sí? Esta deficiencia se debe a las mutaciones en el 90% de los casos. También el déficit de esta enzima produce déficit de producción de aldosterona con aumento de secreción de sodio. Vamos a hablar ahora un poco sobre los trastornos de hipofunción de la glándula, ¿sí? Como por ejemplo la crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal aguda. Esta crisis es precipitada por cualquier tipo de estrés que precisa un aumento inmediato de la secreción de esteroides sin capacidad de respuesta, ¿sí? En pacientes con tratamientos con glucocorticoides exógenos, en los que una retirada rápida de los esteroides o la falta de incremento de la dosis de esteroides en respuesta a un estrés agudo puede precipitar esta crisis, ¿sí? Como consecuencia de una incapacidad de la glándula atrófica de producir hormonas glucocorticoides. Como consecuencia también de una hemorragia suprarrenal masiva que daña la corteza suprarrenal lo suficiente para causar una insuficiencia córtico-suprarrenal aguda, ¿sí? Y también en pacientes anticoagulados. Postoperatorios en pacientes con coagulación intravascular diseminada, con consiguiente infarto hemorrágico de las suprarrenales, la complicación de una infección bacteriana diseminada también. En esta imagen microscópica podemos observar parte de una corteza suprarrenal con presencia de hemorragia, producto de una septicemia o una infección bacteriana grave diseminada. La enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal crónica es causada por la destrucción progresiva de la corteza suprarrenal, como sucede en la suprarrenalitis autoinmune, tuberculosis, infecciones fúngicas, SIDA u otras patologías como amiloidosis, sarcoidosis, linfomas, hemocromatosis, ¿sí? Los síntomas suelen aparecer cuando la corteza está totalmente comprometida, ¿sí? Tiene un comienzo insidioso y las manifestaciones iniciales son de debilidad progresiva y fatiga rápida. También se describen trastornos digestivos, los más frecuentes son náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, diarrea. En cuanto a la disminución de la actividad mineralocorticoide, provoca retención de potasio y pérdida de sodio, ¿sí? Con la consecuente hiperpotasemia, hiponatremia, con depresión de volumen y hipotensión. También se describe la hipoglucemia por la deficiencia de glucocorticoides y el deterioro de la gluconeogénesis. Con respecto a la suprarrenalitis autoinmune, es la causa más frecuente, afecta al 60-70% de los casos y se produce una destrucción autoinmune de las células encargadas de la esteroidogenia, y también se ve afectadas varias enzimas de este metabolismo, como por ejemplo la 17-hidroxilasa y la 21-hidroxilasa. A nivel macroscópico, las glándulas se observan contraídas, irregulares, difíciles de identificar dentro del tejido adiposo suprarrenal. A nivel microscópico, la corteza contiene solo células corticales residuales dispersas y existe un infiltrado linfoide variable que puede extenderse a la médula subyacente. En esta imagen microscópica se puede observar una importante reacción inflamatoria granulomatosa, suele asociarse a infección activa en otros órganos, ¿sí? Por otro lado tenemos las metástasis, como por ejemplo el carcinoma de pulmón y mama, son los más frecuentes. Otros, como por ejemplo los melanomas, los carcinomas hematopoyéticos y los digestivos. En este caso las glándulas suprarrenales están aumentadas. Las causas genéticas, por ejemplo, causantes de hipoplasia suprarrenal congénita y la adrenoleucodistrofia. Por último, dentro de las patologías hipofuncionantes, vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal secundaria. Es un síndrome de hiposuprarrenalismo provocado por una disminución de la secreción de ACTH. Esto es causado por cualquier trastorno del hipotálamo o de la hipófisis, ¿sí? Ya sea por metástasis o por irradiación de estas glándulas. La administración de glucocorticoides exógenos suprime la secreción de ACTH y la función suprarrenal.
Se produce una secreción deficiente de cortisol y andrógenos con síntesis normal de aldosterona. No hay hiponatremia ni hiperpotasemia y la deficiencia de ACTH suele ser aislada. Puede ser parte de un componente de panhipopituitarismo. La respuesta a la administración a la ACTH exógena se produce una elevación inmediata de cortisol plasmático. El tamaño de las suprarrenales está poco o muy reducido, la corteza exhibe una zona glomerular delgada y la médula es normal. En cuanto a las neoplasias, en los niños son más frecuentes los carcinomas, en los adultos la proporción entre adenomas y carcinomas vendría a ser casi la misma. Existen síndromes familiares genéticos, ¿sí? Y en cuanto a las neoplasias pueden ser funcionantes y no funcionantes. Por lo general, los adenomas funcionantes se asocian con más frecuencia al síndrome de Cushing y al hiperaldosteronismo. En el caso de los carcinomas, suelen ser virilizantes. Con respecto a los adenomas, la mayoría son inactivos y suelen ser incidentalomas, o sea, son tumores que se descubren haciendo algún tipo de estudio de imagen, ¿sí? Porque justamente al ser inactivos no dan sintomatología, ¿sí? Suelen ser lesiones nodulares bien delimitadas, de pequeño tamaño. Los adenomas funcionantes se asocian a atrofia de la corteza. Los no funcionantes, la corteza es normal, ¿sí? A nivel macroscópico suelen ser amarillentos o amarillo marrones, ¿sí? Bien delimitados. A nivel microscópico, las células son similares a los de la corteza normal, ¿sí? Los núcleos son pequeños, pueden ser pleomórficos, esto se lo llama tipía endocrina. El citoplasma suele estar vacuolado o ser eosinófilo según el contenido de lípidos y tiene escasa actividad mitótica. A nivel macroscópico podemos observar en estas tres imágenes la presencia de un nódulo solitario, ¿sí? Bien circunscripto, limitado por una cápsula de pequeño tamaño, ¿sí? Y el color en algunos casos lo podemos ver amarillentos porque su contenido de lípidos es mayor con respecto a otras imágenes que podemos ver a nivel inferior de la filmina, que son más amarronados de color más heterogéneo. A nivel microscópico podemos observar estas células con citoplasma amplio. En algunos casos se observan las vacuolas que tienen en su contenido lípidos o pueden ser eosinófilos claros, ¿sí? Podemos ver los núcleos que son circulares, en algunos casos se observa nucleolo evidente, pero que no presenta ningún tipo de signo de malignidad, ¿sí? Algunos núcleos son un poquito más grandes, otros más pequeños. Este pleomorfismo es lo que hace referencia a la tipía endocrina. En cuanto a los carcinomas, suelen ser infrecuentes, ¿sí? Son raros. Pueden aparecer a cualquier edad, tienen más probabilidad de ser funcionantes, como decimos anteriormente, se asocian más a la virilización, ¿sí? A nivel macroscópico, son lesiones invasivas grandes, mayores de 20 centímetros, que borran casi en su totalidad a la glándula. Son lesiones mal delimitadas, con zonas de necrosis, hemorragia, cambios quísticos, ¿sí? Con tendencia a invadir la vena suprarrenal, la vena cava y vasos linfáticos. Suelen metastatizar por vía linfática, ¿sí? Tanto a nivel regional como periaórticos, y diseminan también por vía hemática a distancia, particularmente hacia pulmones y otras vísceras. A nivel microscópico, estas células son bien diferenciadas o pueden verse células gigantes monstruosas, bizarras, ¿sí? O también células fusiformes. Macroscópicamente podemos observar que el corte se aprecia como multinodulado, ¿sí? Con zonas heterogéneas a nivel de la coloración, zonas rojizas, otras más anaranjadas, ¿sí? De consistencia blanda, carnosas, y hay áreas amarillentas o anaranjadas. Microscópicamente podemos observar estas células con gran pleomorfismo tanto nuclear como celular. En algunos casos son células monstruosas, algunas con múltiples núcleos, otras con núcleo único, bizarros, ¿sí? Citoplasma eosinófilo,
También podemos observar varias mitosis. Bueno, ya finalizando la presentación del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre las patologías más frecuentes de médula suprarrenal, que específicamente de feocromocitoma. En cuanto a los feocromocitomas, son neoplasias formadas por células cromáfines que sintetizan y secretan catecolaminas, pero también secretan algunas hormonas peptídicas, ¿sí? Es la causa más infrecuente de hipertensión y esta se corrige con cirugía, ¿sí? El 25% se debe a una mutación genética, es más predominante en pacientes jóvenes y suele ser bilateral. Hay algo que se llama la regla del 10 y es con respecto a la caracterización en porcentajes. El 10% se localiza en sitios extraadrenales, el 10% son esporádicos bilaterales, el 10% son malignos por la presencia de metástasis y el 10% no está asociado a hipertensión. En cuanto a la clínica, el síntoma predominante es la hipertensión, ¿sí? Las 2/3 partes de estos pacientes presentan episodios paroxísticos, esto es un ascenso precipitado y brusco de la presión arterial asociado a taquicardia, palpitaciones, cefalea, sudoración, temblor y sensación de temor, ¿sí? El incremento de la presión arterial está provocado por la liberación súbita de catecolaminas, ¿sí? Y esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, infarto, ACV y fibrilación ventricular si es que no se corrige a tiempo. A nivel macroscópico podemos observar que son lesiones únicas, de bordes irregulares, son de tamaño grande, de consistencia blanda, de color heterogéneo, puede ir de un rojizo a un amarronado, parduzco, ¿sí? Se pueden observar zonas hemorrágicas y también pueden haber zonas quísticas. A nivel microscópico podemos observar las células tumorales poliédricas de citoplasma claro en algunos casos, en otros bien eosinófilos puede encontrarse vacuolado con núcleos atípicos, ¿sí? Que se disponen en patrones sólidos, alveolares o trabeculares, ¿sí? Son frecuentes las mitosis y también podemos observar áreas de necrosis y hemorrágicas. Bueno, hemos concluido con la presentación del día, espero que les haya servido y bueno, cualquier consulta, ya saben, nos estamos comunicando pronto. Saludos a todos.